excelente, jóvenes, bienvenidos. Que me alegra ver a todos, que todos están muy bien. Yo creo que vamos a trabajar con este tema que va a ser circuitos en paralelo, pero antes de todo, por favor, solo quiero dar algunas recomendaciones. Una de las recomendaciones que voy a dar es que necesito que tengan primero su libro al alcance, ¿sí? Necesito que tengan calculadora, lápiz. Si se tiene dudas de algo, por favor, ahí en el por mismo de Zoom vamos a mandar mensajes, así que todo es bienvenido. Lo que no va a ser aceptable, algunas cosas que, que se salgan de control, así que por favor, la única recomendación es que todos tomemos en serio esta clase. Si surgen dudas, pues ahí estamos. Así que sean bienvenidos. Eh, Veo que ya todos están casi conectándose, así que vamos a empezar entonces a trabajar con este curso. Antes de, quiero comentarles de que voy a diseñar un circuito para que ustedes puedan observar. A ver, necesito que la cámara la tengan a la vista. Julián Miranda, me hace el favor de poner bien su cámara. Cecilia, no sé si me puede activar su cámara, por favor. Sí, profe, solo Leo, voy a ir a traer mi libro, por eso. va, dale pues pilas, ahorita vamos a empezar. A ver, Cecilia, ¿será que puede activar su cámara? Leo, Leo, ¿está activo o no? Si no, lo tenemos que sacar del grupo. Bueno, me imagino que fueron a traer su libro, así que vamos a darles un minuto más para que vuelvan a retomar su espacio. Todos tienen calculadora, ¿va, jóvenes? ¿Estamos todos? Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, Diego, ¿será que me puede hacer una oración antes de empezar en clases, por favor? Active su micrófono, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿sí qué tal, profe? Ahí, mira, viéndote que sí estás bien pila para hacer clases el día de hoy. Yo acabo de levantar, profe, y no tengo calculadora. Muy bien, excelente. Entonces, si me haces el favor de hacer una oración y así empezamos con nuestra clase. Bueno, profe, cada quien con su religión, mucha. Señor, te damos gracias por un nuevo día que nos has regalado, por estar nuevamente aquí con los compañeros. Quiero que nos bendigas a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros y a la familia de cada uno. También te pedimos por favor que nos ayudes en estos momentos difíciles que estamos pasando por lo que sería el coronavirus. Quiero que nos bendigas y por favor tomemos las recomendaciones. Amén. Muy bien, amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Creo que vamos a hablar de circuitos en paralelo, pero antes de todo quiero demostrarles cómo hacer un circuito simple utilizando el protoboard. Y vamos a diseñarlo. Todos miran esa pantalla, perdón. Muy bien, excelente. Vamos a diseñar un circuito simple donde vamos a utilizar una resistencia de 100 ohmios y vamos a utilizar nuestro LED. Estoy diseñando este circuito porque para que ustedes me entiendan cuál es el objetivo de entender la importancia de las resistencias.
Y entonces, al diseñar un circuito simple, como pueden observar ahí, nuestro LED en sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? En este circuito, la corriente pasa por la resistencia y enciende nuestro LED. Pero en sí, ¿cuál es el trabajo de la corriente? Entre más alto es su valor, menos electrones pasan. Y si entre menos electrones pasan, menos va a iluminar nuestro LED. Para entenderlo de una mejor manera, vamos a verlo en realidad aumentada. Bueno, como pueden observar ustedes ahora, así se comportan los electrones, a eso se le llama corriente. Los electrones salen de la batería, pasan por una resistencia y al pasar por la resistencia nuestro LED enciende. ¿Estamos? Ese es el trabajo de una resistencia, controlar el paso de la corriente. ¿Sí estamos claros con eso, jóvenes? A ver, mandamos un mensaje número 2 si tienen dudas o si está claro el número 1, por favor. Bueno, yo creo que ahí estamos. Voy a ver los chats. Muy bien, les comento nuevamente. El trabajo de una resistencia es controlar el paso de la corriente. Como podemos observar en este momento, los electrones están pasando por la resistencia y llegan a nuestro LED. Entre más alto es su valor de la resistencia, menos electrones pasan. Entre más bajo es su valor, más electrones pasan. Muy bien, yo creo que con eso ya tenemos claro cuál es el objetivo en sí de nuestras resistencias. Vamos a continuar Profe, entonces. profe, ¿Sí? Sí, Paula lo escucho. Figueroa le indica el número 2, imagino tiene alguna duda. Paula, si puedes activar tu micrófono y preguntar qué es lo que no comprendiste. ¿Alguien que tenga dudas puede activar su micrófono y lo escuchamos? Que continúe, dice profe. Va, excelente. Muy bien, en su libro me hacen el favor entonces buscar donde está el tema. Después de que vimos los circuitos en serie, vamos a ver ahora circuitos en paralelo. Por favor, vayan a su libro. Necesito que tengan una hoja al alcance y también, por favor, su calculadora. Muy bien, vamos a hablar de circuitos en paralelo. Como podemos observar aquí tenemos tres resistencias que están en paralelo. Podemos observar entonces, desde aquí donde está la corriente positiva, se le llama paralelo, porque cada una de ellas se van a alimentar positivamente, tanto como corriente negativa. Dice que todas las cargas están conectadas simultáneamente a las terminales de la fuente de alimentación. La carga y sus conexiones a la fuente se denominan comúnmente ramas o los puntos de conexiones de las ramas con las fuentes denominadas nodos. Dos elementos o ramas o redes están en paralelo si tienen dos puntos en común. Para elementos en paralelo, la conductancia total es la suma de la conductancia individuales. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar fórmulas donde nosotros vamos a determinar primero en un circuito en paralelo la conductancia total. GT significa conductancia total y tenemos entonces que la conductancia total va a ser igual a G1 más G2 más G3 y así la gran cantidad de resistencias que vamos a tener en paralelo. Esa es la fórmula que utilizamos para encontrar la conductancia total. Para determinación de la resistencia total,
o los resistores que están en paralelo, utilizamos la fórmula. La fórmula dice que siempre vamos a dividir la cantidad de resistencias que están en paralelo en 1. Por ejemplo, tenemos entonces 1 dividido por la resistencia del valor R1 más 1 dividido por el valor de la resistencia R2 y 1 dividido por el valor de la resistencia R3. Dependiendo de la cantidad de resistencias que tenemos en paralelo, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Estamos? Eso lo tienen ustedes en su libro, solamente es para que tengan idea de lo que estamos hablando. ¿Estamos? ¿Ya encontraron en la página, jóvenes, para trabajar? Después de los circuitos en serie, están los circuitos en paralelo. Muy bien, me hacen el favor de mandarme un mensaje 3, si ya todos tienen el libro ahí donde ya estamos sincronizados y estamos trabajando con el tema. Mensaje 3, por favor. Muy bien, Diego ya está listo. Muy bien, Roberto, Javier, Julián, ya todos estamos sincronizados. Excelente, bien. Continuemos entonces con el tema. Muy bien, tenemos un ejemplo donde dice determinar la resistencia total para la red de la siguiente figura. Tenemos entonces que primera, la resistencia R1, tenemos de 3 ohmios, la R2, que es de 6 ohmios, y vamos a determinar lo que es la conductancia total. La fórmula dice que vamos a tener G1 más G2. En eso vamos a dividir entonces 1 por el valor de la resistencia R1, que equivale a 3 ohmios. Por favor, hagan la división ahí utilizando la calculadora. 1 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da, jóvenes? ¿Pueden activar su micrófono para que veamos si estamos bien con los datos? Para los que ya tienen sus resultados ahí, por favor. 0.33, profe. Eso, nos da 0.33333 y una gran cantidad de 3, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Excelente. Muy bien, para este caso solamente vamos a tomar después del decimal 3 cantidades. Tenemos lo que es después del 0.333, tenemos la letra S, que significa Siemens. Siemens es la unidad de conductancia. ¿Estamos? Luego vamos a dividir entonces 1 dividido entre 6, ¿cuánto nos da, jóvenes? Por favor, realicen ahí la calculadora porque vayamos comparando datos si estamos muy bien. 0.16666, sí. 0.16, ¿qué? 16, y tiene muchos 6. Esto. ¿Qué hacemos entonces? Lo vamos a aproximar. Por esa razón tengo ahí 0.17. Excelente, ahí estamos por buen camino. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a sumar estas cantidades. 0.333 más 0.17. ¿Cuánto nos da, jóvenes? $0.503. Muy bien, así es. Lo único que vamos a tomar entonces es el 0.5, ¿sí? Luego, como esa es la conductancia total de Siemens, ¿estamos? Para determinar la resistencia total, aplicamos la fórmula. Si voy muy rápido, me hacen favor de avisarme porque yo estoy leyendo y ustedes están trabajando. A lo mejor estoy avanzando muy rápido. Muy bien, para determinar la resistencia total tenemos 1 dividido entre la conductancia total. Ya sabemos que la conductancia total que nos salió de ese circuito es de 0.5 Siemens. ¿Estamos? Ahora hacemos la división 1 entre 0.5 y nos tiene que salir como resultado 2 ohmios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Obtuvieron ese mismo resultado, jóvenes? Diego, ¿te salió el mismo resultado? Sí, profe. Muy bien. Como le vuelvo a repetir entonces que el resultado que vamos a obtener en conductancia total son Siemens. Dice que la unidad de conductancia es Siemens, abreviado con la letra S. Se le dio ese nombre por este científico que se llama Werner, ¿sí? Es un fundador de la empresa alemana de telecomunicaciones. Siempre vamos a manejar a la letra S y ahora ya sabemos qué significa, ¿verdad? Muy bien. Vamos con otro ejemplo más, donde dice determinar la resistencia total
para la red de la siguiente figura. En este caso, aquí tenemos 3 resistencias que están en paralelo. La resistencia R1, que es igual a 2 ohmios, resistencia R2, que es de 4 ohmios, y la resistencia, perdón, ahí era la resistencia R3, es de 5 ohmios. ¿Estamos? Aquí lo único que nos está pidiendo que vamos a determinar la conductancia y la resistencia total. Ya sabemos que las fórmulas ahí ya están dadas, entonces solo hacemos la división. 1 dividido entre 2, ¿cuánto nos da como resultado, jóvenes? Nos da 0.5. 1 dividido entre 4 nos va a dar un resultado también de 0.25. Y 1 dividido entre 5 nos da un resultado de 0.2. Damos la sumatoria de esos 3 resultados y nos va a dar un dato de 0.95 Siemens. ¿Estamos? ¿Todos les salieron ese resultado, jóvenes? ¿Sí? Excelente. Muy bien, para determinar la resistencia total, aplicamos la misma fórmula, 1 dividido entre la conductancia total, que ya sabemos que 1 dividido entre 0.95 nos da un resultado de 1 ohmio punto 0.5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hasta donde vamos, ¿alguien tiene duda de lo que estamos manejando? ¿Tiene preguntas? Por favor, ahí está por mensajes. Vamos observando si alguien tiene dudas. ¿Todo está claro, jóvenes? Josué, no sé si tienes dudas con respecto a algo. ¿No? ¿Estamos bien? Paula Figueroa, no sé si tiene dudas de algo. ¿Todo está claro? ¿Segura? Muy bien, excelente. Roberto Pérez, cuénteme, ¿tiene dudas de algo? ¿Todo está bien? Javier, no sé si tiene dudas de algo. Muy bien. Continuemos entonces. Ya sabemos cómo encontrar el valor de la conductancia total y la resistencia total. Bueno, me hacen el favor entonces, utilizando un subcuaderno, me determina en este momento la resistencia total de ese circuito y la conductancia total. Por favor, pueden copiar ese ejercicio que está ahí en su pantalla y empezamos a trabajar. Les doy unos 5 o 6 minutos para que usted lo pueda resolver. Si surgen dudas, pues vamos solventándolas de una vez.
Muy bien, Diego, a ver, ¿cuánto obtuviste en la conductancia total? Me salió 0.923. 0 punto. 0.923. Muy bien. ¿Y la resistencia total? ¿Cuál fue tu resultado? Ah, pero ese no lo saqué. Ah, pilas. Muy bien. A ver, Josué, Godoy, ¿cuánto obtuviste de conductancia total? Igual 0.923. Ajá, ¿y cuánto obtuviste de resistencia total? 0.93. 0 punto. 93. Muy bien. Julián Miranda, ¿Qué pasó, profe? y preguntándote, contame cuál fue el resultado que obtuviste de la conductancia total y resistencia total. Lo mismo, profe, 0.923 y 0.93. Excelente. Vamos con Kevin. Kevin, ¿cuánto obtuviste de resultados? Yo tuve 0.923 y 1.8. Pero saber si está 1 uno. punto. 1 punto. 8. 8. Ahorita vamos a rectificar, muy bien. Paula Figueroa, cuénteme cuál fue su resultado. Sí, profe, a mí igual me salió 1.8. 1.8. 8, ajá. ¿Seguros? Muy bien. A ver, Roberto Pérez, cuénteme, ¿cuál fueron sus resultados que hubo? A mí me tocó 1.08 y 0.93. 0.93, 1.8, ¿sí? Muy bien, vamos con Javier. A ver, Javier, ¿cuáles fueron tus resultados? ¿Me escucha o no me escucha? Sí, te escucho claro. Es que este micrófono no funciona. Muy En, bien. en la resistencia total me salió 0.92 y en la otra me salió 1.083. 1.083. Ujú. Muy bien. A todos creo que les salió la conductancia total de 0.92. Vamos a dividir de 0.91 y de 0.08. Yo creo que todo está claro. O no sé si usted un resultado. No sé. Profe, viera que no sé si soy yo o no le escuché. Es que su micrófono está muy, no Sí, sé. profe, yo Yo tampoco entendí tampoco, nada. profe, no se escuchó mucho. Sí, profe, no se le escuchó. Escuchó. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Me voy a acercar un poquito más, creo. Eso va a hacer falta. Excelente. Muy bien. Como resultado final, la conductancia total que usted obtuvo fue de 0.923 y la resistencia total como resultado final es 1.08. Yo creo que ahí estamos bien haciendo los mismos resultados. Roberto, ¿cuánto es 1.08 la resistencia total? ¿No me escuchan? El profe sigue trabándose. Sigue Profe trabando. Dionisio, fíjese que no logramos escucharlo bien, como que no tuviera buena conexión.
Permítame, ahorita voy a ver si hago los ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahí sí me escuchan, jóvenes? Ahí lo escuchamos mejor, profe. Excelente. Muy bien, gracias, Marcos, ahí por su apoyo. Bueno, les comentaba entonces que la resistencia total de ese circuito nos quedó como resultado final 1.08 ohmios. ¿Estamos? Excelente. Bueno, continuemos entonces, vamos con el siguiente tema. Tenemos lo que es las fórmulas del voltaje que vamos a utilizar en los elementos en paralelo, que es lo mismo que se utilizara como resultado voltaje 1 va a ser igual a voltaje 2 y es igual a E. E significa fuerza electromotriz o voltaje. Entonces significa que voltaje 1 es igual que voltaje 2 o es igual que el voltaje general. Muy bien. Aparte de abajo tenemos una fórmula que dice I1, que significa corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 dividido por la resistencia R1. Y esto va a ser igual también al voltaje de la fuerza electromotriz dividido por la resistencia R1. I2 o corriente 2 es igual al voltaje 2 dividido por la resistencia 2, o esto es igual al voltaje general dividido por la resistencia R2. Dice que al tomar la ecuación para la resistencia total y multiplicar ambos lados por el voltaje aplicando se obtiene que el voltaje va a ser igual a 1 dividido por la resistencia total, o esto es igual al voltaje dividido 1 dividido entre la resistencia R1 más 1 dividido por la resistencia R2. ¿Estamos? Dice que sustituyendo las relaciones de la ley de Ohm, se encontrará que la corriente de la fuente, IS significa la corriente de la fuente, va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? IS significa corriente de fuente. Lo cual permite concluir que para redes en paralelo de una sola fuente, la corriente de la fuente es igual a la suma de las corrientes individuales de la rama. La potencia disipa por los resistores y entrega por la fuente se puede determinar a partir de. Aquí vamos a determinar las potencias. Potencia 1 es igual al voltaje 1 multiplicado por la corriente 1. ¿Sí? Eso es igual entonces a la corriente 1 elevado al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la resistencia R1. Y esto es igual al voltaje 1 elevado al cuadrado y eso lo vamos a dividir por la resistencia R1. ¿Estamos? Para determinar la potencia 2, aplicamos la fórmula y decimos entonces que el voltaje 2 lo vamos a multiplicar por la corriente 2. Esto también va a ser igual a la corriente 2 elevado al cuadrado y multiplicado por la resistencia R2. Y va a ser igual al voltaje 2 elevado al cuadrado dividido por la resistencia R2. Para determinar la potencia total o comparar si la potencia es igual, vamos a multiplicar entonces el voltaje por la corriente de la fuente. O podemos decir que también va a ser igual a la corriente de la fuente elevado al cuadrado. La resistencia total va a ser igual al voltaje elevado al cuadrado dividido por la resistencia total. Muy bien, yo creo que aquí van a surgir un montón de dudas, pero vamos al siguiente ejercicio para que a usted le quede claro cómo vamos a utilizar estas fórmulas. Y aquí tenemos un ejemplo. En su libro también ustedes pueden guiarse y ahí está el ejemplo. Tenemos un voltaje de 27 voltios, ¿sí? Tenemos la resistencia de R1 de 9 ohmios, la resistencia 2 que es de 18 ohmios y tenemos la corriente 1 y corriente 2. ¿Qué nos piden para poder determinar este circuito? Dice que tenemos que calcular resistencia total, determinar la corriente de la fuente, calcular corriente 1, corriente 2 y demostrar que la corriente de la fuente es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Determinar la potencia por cada carga resistiva, quiere decir por cada resistencia.
determinar la potencia entregada por la fuente y compararla con la potencia total disipada por los elementos resistivos. Muy bien, con eso lo que nos está pidiendo con este circuito, vamos a aplicar ahora nuestras fórmulas. Vean las fórmulas. Aquí vamos a aplicar para determinar la resistencia total. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar ahora la resistencia R1, lo multiplicamos por la resistencia R2 y lo vamos a dividir por la sumatoria de estas dos resistencias, R1 más R2. Multiplicamos entonces, jóvenes, decimos entonces que 9 por 18, ¿cuánto nos da como resultado? Nos da exactamente los 162 ohmios. Por favor, utilicen la calculadora. Y si sumamos 9 más 18, excelente Diego, 9 más 18 nos da un resultado de 27. Y luego hacemos la división, 162 dividido entre 27, la resistencia total de ese circuito que están en paralelo es solamente de 6 ohmios. Y así nos sale el resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Excelente. ¿Cómo vamos a encontrar la corriente de la fuente? Aplicando la fórmula. E dividido por la resistencia total. ¿Qué significa E? E significa voltaje dividido por la resistencia total. Vean su circuito. En su manual, ahí tenemos un voltaje de 27 voltios. Lo vamos a dividir por el valor de la resistencia total, que ya sabemos que es de 6 ohmios. 27 dividido entre 6 nos da un resultado de 4.5 A. ¿Qué significa A? Significa amperios. Amperios es la representación de la corriente. Entonces, sabemos que la corriente de la fuente es igual a 4.5 amperios. ¿A todos les salió ese mismo resultado? A ver, Josué. Sí, profe. Excelente. Muy bien, me llega. Vamos a determinar ahora la corriente 1. Para encontrar la corriente 1, vamos a determinar voltaje 1 dividido por la resistencia R1. Pero como no tenemos voltaje 1, entonces vamos a utilizar la fórmula del voltaje general dividido por la resistencia R1. ¿Cuánto tenemos de voltaje en ese circuito? 27 voltios. Y lo vamos a dividir por el valor de la resistencia R1. ¿Cuál es el valor de la resistencia R1? 9 ohmios. Dividimos 27 entre 9 y nos da un resultado de 3 amperios. Excelente. Muy bien, para encontrar ahora la corriente 2, dice la fórmula que vamos a dividir voltaje 2 dividido por la resistencia R2. Pero como no tenemos voltaje 2, entonces vamos a dividir por el voltaje general, que es la fuerza electromotriz, lo vamos a dividir por el valor de la resistencia R2. ¿Cuánto es el voltaje? Sigue siendo 27 voltios. Lo vamos a dividir entre 18 ohmios, que es el valor de la resistencia R2, y nos da un resultado de 1.5 amperios. ¿Estamos? Entonces ya encontramos la resistencia total, la corriente de la fuente, corriente 1 y corriente 2. Nos pide también el problema que comparemos que la corriente de la fuente sea igual a la corriente 1 más la corriente 2. Y como pueden observar ahí, tenemos que la corriente de la fuente es de 4.5 amperios. Eso fue lo que obtuvimos de la corriente de la fuente. Y en la corriente 1 equivale a 3 amperios, más la corriente 2, que equivale a 1.5 amperios. Y si hacemos la sumatoria de corriente 1 más corriente 2, nos da un resultado de 4.5 amperios. Podemos dar a conocer ahí que está comprobado que la corriente que obtuvimos de la corriente de la fuente es lo mismo que se obtiene de la corriente 1 y corriente 2. Bueno, aparte de eso, nos pide también que determinemos lo que es la potencia. Para obtener la potencia, obtenemos la fórmula potencia 1 es igual al voltaje 1 multiplicado por la corriente 1, o puede ser igual al
a la fuente electromotriz o el voltaje general de la corriente 1 y le damos los datos que sabemos que es de 27 voltios multiplicado por 3 amperios. Esos 3 amperios ya sabemos que es de la corriente 1 y nos va a dar 81 vatios. Luego tenemos potencia 2, que es igual al voltaje 2 multiplicado por la corriente 2. Eso es igual al voltaje general multiplicado por la corriente 2. Y multiplicamos 27 voltios por la corriente 2, que es de 1.5 amperios, y nos da un resultado de 40.5 vatios. Muy bien, para encontrar la potencia general, utilizamos la fórmula que es voltaje multiplicado por la corriente de la fuente. Esto es igual a 27 voltios y multiplicado por la corriente de la fuente, que es 4.5 amperios, nos va a dar un resultado general de 121.5 vatios. Vamos a comparar ahora entonces si ese resultado es el mismo. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula y decimos que la potencia 1 más la potencia 2 va a ser el mismo resultado. Comparemos eso entonces y hacemos que la potencia 1 es de 81 vatios más la potencia 2 es igual a 40.5. La sumatoria de estos dos me va a dar la potencia de la fuente, que equivale a 121.5 vatios. Quiere decir que se puede comprobar ahí que los datos nos da. Me imagino que todos han estado trabajando su calculadora y ahí no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Kevin, no sé si tienes alguna duda. ¿Todo está claro ahí, Kevin? Muy bien. Roberto Pérez, no sé si hay alguna duda, pregunta con las fórmulas. No, por favor, activen su micrófono para poderlos escuchar, por favor. No hay ninguna duda, profe. Todo está claro, excelente. Muy bien, Julián, no sé si tenemos alguna duda, pregunta con lo que hemos llegado a observar en clase. No, profe, yo creo que no. Todo está claro. Excelente. Bueno, continuemos entonces, vamos con otro ejercicio más. Por favor, ¿qué necesito que utilicen una hoja de su cuaderno? Por favor, y me hacen el favor de copiar lo que está en la pantalla, solo que ahora vamos a utilizar una fuente de 12 voltios, que es la fuerza electromotriz, la resistencia R1, que va a ser de 5 ohmios, y la resistencia R2, que es de 9 ohmios. Por favor, entonces, me van a determinar la conductancia total, la resistencia total, la corriente de la fuente, corriente 1, corriente 2, y demostrar que la corriente de la fuente es igual a corriente 1 más corriente 2. Determinar la potencia por cada carga de las resistencias y determinar la potencia entregada por la fuente y comparar cada una de ellas. Por favor, empecemos a trabajar. Necesito resultados entonces. Tómense su tiempo para trabajar, pues.
Profe, mira que tengo una pregunta. Con ustedes, pero estaba tosiendo mucho, tuve que desactivar un rato la alarma. Pero cuénteme, ¿qué dudas tenés, Diego? ¿Te escucho? Profe, no sé si la resistencia 1 es los 5 ohmios o... Sí, así es, la resistencia ahí, error de imprenta es R1 es igual a 5 ohmios y R2 9 ohmios. Ah, gracias, profe. Muy bien, excelente. Jóvenes, como veo que están muy entretenidos y está muy interesante el tema, entonces, estaba observando ahí, ya tengo unos cuantos minutos para finalizar mi clase. Me hacen el favor de terminar esta tarea y en Chamilo, ahí está el lugar donde ustedes van a subir esta tarea. Me hacen el favor de tomarle una foto, adjuntarlo en Word y agregarlo ahí a tareas y con mucho gusto ahí voy a estar revisando si hay algunos detalles. Si hay alguna observación, alguna duda, pues tenemos 2 minutos para solventarlas y si todo está claro, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar y que me alegra que todos estén muy bien, jóvenes. Así que esperemos volvernos a ver lo más pronto posible para que tengamos más práctica, ¿bien? Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a la clase del día de hoy. ¿Todo está claro? Bueno, entonces voy a ir escuchando a cada uno de ustedes y con eso finalizamos. Diego, no sé si tienes alguna duda, pregunta. No, profe. No, ahorita no. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Josué, no sé si tenés alguna duda. No, profe, estamos bien. Ah, excelente. Roberto, ¿dudas, preguntas? Julián, ¿alguna duda? ¿No hay nada? Excelente. Paula Figueroa, no sé si tiene dudas con algo. ¿Todo está claro o tiene alguna duda para poderla solventar? No, ¿Está claro? Excelente. no, Muy bien. profe, gracias, Javier, estoy bien. Sí. excelente, qué me alegra. Javier, no sé si tiene algunas dudas. No, profe, todo está claro. Excelente. Muy bien, Kevin, ¿qué me cuentas? ¿Tiene dudas con algo? ¿No? ¿Está claro? No, profe, todo bien. Va, excelente. Entonces, yo creo que estamos finalizando con esto, jóvenes. Nos vemos el próximo día de clases. Y ahí siempre estamos pendientes. Si tienen dudas de algo, ahí saben ustedes que por WhatsApp pueden, aquí podemos aclarar sus dudas. Pasan feliz día. Nos vemos para el próximo día de clases. Cuídense.